especial agradecer la presencia hoy con nosotros de Luis Carlos Piñeiro, de Ana Digón y esperemos que en breve de Susana de Benedetti, que está en viaje en este momento. Simplemente vamos a iniciar la jornada. Os explico un poquito lo que vamos la evolución. Hablará en primer lugar Ana, el profesor Luis Carlos Piñeiro y posteriormente Susana de Benedetti. Simplemente quiero hacer una pequeña relación de lo que hemos visto hasta la fecha. Primer día, por posicionarnos y que los ponentes también sepan lo que hemos venido haciendo hasta este momento. El primer día, pues como los que estuvisteis, pudimos disfrutar de la presencia de Carlos Taibó y de Antonio Turiel, que de alguna forma abordaron el tema de la encrucijada del crecimiento y de las perspectivas de escasez de recursos a las que la humanidad se enfrenta, y de algún modo la conclusión que es necesario de una forma rápida virar el rumbo, de lo contrario vamos abocados a un posible colapso. Ayer, ya en un tono más positivista, pues abordamos el tema de las energías renovables, hablamos de biomasa, hablamos de hidrógeno, pero sobre todo hablamos de empoderamiento del consumidor. Somos una sociedad de consumidores más que de ciudadanos, y la fuerza que tienen nuestras decisiones de consumo de alguna forma se traducen en mejoras sociales. Estuvimos con la cooperativa Soma Energía y la posibilidad de discernir a partir de esta decisión de adquisición de energía, pues aquel modelo que queremos, si queremos nuclear o si queremos otro tipo de energías más renovables. Y hoy nos toca hablar de agricultura, pero no de una agricultura convencional de la que estamos hablando, no de una agricultura responsable de que, según la FAO, en 50 años nos quedemos sin tierra arable, no de una agricultura pues totalmente dependiente de los insumos de agrotóxicos, de fertilizantes químicos y de gran cantidad de dependencia del petróleo. Es una agricultura nueva sobre la cual podemos discutir bastante. Vamos a empezar con un pequeño vídeo que rompa el hielo. Perdona el retraso, es que hasta encontrar una floristería abierta. Gracias. Me llamo Mauricio. Ay, que es en serio, perdona. ¿Tú cómo te llamas? K44. Un nombre muy bonito. También muy chula la pegatina. Muy chulo. Mira, no te quiero engañar, yo me esperaba otra cosa. ¿Por qué te esperabas? Por el chat parecía diferente, no sé. Pues soy un tomate, ¿eh? Pues ¿Qué van a tomar? mira, yo quiero un nitrofosfato de azufre al 12% y me traes la carta de herbicidas, por favor. Pues está bueno. No, pero mira qué cutis. Qué lisico. Claro. ¿Tienen estiércol? Por favor. ¿Perdón? Mierda de cabra, oveja. Oh. No, de eso no tenemos. Pues entonces un vaso de agua. Gracias. ¿De verdad te gusta eso? Mm. Ahora entiendo lo de tu olor, ¿eh? Pues a qué huelo. Pues lo mejor que se puede decir de ti es que hueles raro. Pues huelo a tomate, ¿eh? ¿No? Tómate. ¿Tú no hueles a nada? ¿A qué voy a oler yo? A ver. Ah, pues es verdad que no hueles a nada. Pues ya te lo he dicho yo. Oler es muy vulgar, oler es de pobres. Merci. Gracias. Gracias. ¿Cuántos años tienes? Voy a hacer un mes. Un mes. Claro que fíjate, me doblas la edad. No quiero ni pensar lo que diría. Oye, pues para ser tan joven estás muy hermoso. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser ketchup. Casi seguro que voy a ser ketchup, vamos. Pues yo... Pisto. Listo. Claro, tú es que estudios no tienes, ¿eh?
Bueno, lo que he aprendido ahí en la huerta, en el pueblo. Yo es que estudié en el Michigan Laboratory School, que es uno privado carísimo, me cuesta una pasta. Muy prestigioso. No lo conozco. No sabes cuál es. Ya. ¿En un pueblo dices que vives? Sí. Yo es que soy de pueblo, sí. Nací en un pueblo, en uno de esos huertos que hay cerca de un río. Vamos, nada especial. Qué mal, ¿no? No, que va, me lo pasé muy bien. Con las berenjenas. ¿Con las qué? ¿Las berenjenas no las conoces? No. ¡Buah! Pues en mi huerto había un montón. Eran de traca. Y luego estaban los pimientos, las judías, que son muy suyas, pero son buena gente. Me lo pasé muy bien. Por el día con todo el sol para nosotros. Y por la tarde nos regaban. Y ya por la noche pues viendo las estrellas. Todos sentados ahí al fresco, charlando. Con las lechugas, que son muy frescas. Pero lo pasábamos muy, muy bien. Y ya por la mañana la campesina. ¿Campi qué? ¿No sabes lo que es una campesina? Pues a ti, ¿quién te ha criado? Pues un ejecutivo que me va a criar. Que yo vengo de un prestigioso invernadero, ¿eh? Que soy el resultado de años y años de estudios y lo más en transgénicos. ¿En qué? ¿Tú no has sido manipulado genéticamente? Pues no sé, no estoy seguro. Pues entonces es que no. Mira, nosotros éramos todo tomates. Y no hacíamos cosas vulgares como ver estrellas o charlar. Nosotros nos dedicábamos a crecer y crecer para ponernos grandes cuanto antes. Y cada cierto tiempo nos echaban plaguicidas, herbicidas y demás productos químicos que nos ayudaban a protegernos y a hacernos estéticamente perfectos. Vamos, yo creo que salta a la vista. No tenemos competencia en esto del agronegocio, ¿sabes? Oye, ¿qué es el agronegocio? Pues el progreso es. Viajamos a miles de kilómetros, a otros continentes, a otras culturas, es lo más. Es que tú no has viajado. Yo, pues hoy por primera vez en un autobús de la Requerense. Mira, se me está haciendo muy tarde, me voy a tener que ir, ¿eh? Oye, ¿me dejas que te pruebe un poco? Hombre, pues aquí, delante de toda la gente, pues no me parece. Hombre, es por no echar el viaje en balde. Es un poquito. Pero no me estropees el cutis, ¿eh? No, sí, nada, un poquito nada más. Probar. ¿No sabes a nada? Pues claro que no, ¿qué quieres que sepa? Pues a tomate, ¿eh? Yo tengo sabor a tomate. Mira, pruébame un poco. Prueba. Ahí. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, qué bueno estás. Oye, pero si está buenísimo. Estoy todo rico. ¿Pero tú qué te echas? Yo nada, estiércol y agua. Oye, un poquito más, un poquito más. Venga, ya. No te encanes. ¡Oh! Oye, ¿estás buenísimo? Yo sí que me quiero casar contigo. Pero si no te lo he pedido. Como que no me lo has pedido, lo primero que has hecho nada más llegar, sino para que ha montado todo esto. Era por conocernos y luego ya veríamos. Camarero. Además, es que te tengo que decir una cosa, no sé cómo decirlo. No, oye, escúchame, ¿has pensado ya cuántos híbridos quieres tener? ¿Híbridos te refieres a hijos? Sí, claro. Yo con que, no lo sé, con que salgan así sanos. Ya, ¿eh? porque yo quiero ser madre, ¿eh? Si yo voy al baño y ahora vengo, me esperas, Muy bien. ¿eh? Pero escúchame, Sí. es que a mí me gustaría que estudiaran en Michigan, Hombre, claro. como yo, porque es que allí les becan y están muy bien atendidos. El domingo vamos a quedar con mis padres a comer. Te digo porque ya me han llamado. ¿Vale? Pagas tú. Veterinarios Sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo que trabaja por la soberanía alimentaria, defendiendo el derecho a una alimentación saludable tanto en países del sur como del norte, a través de una producción local, agroecológica y distribuida en canales cortos de comercialización directamente a los consumidores y consumidoras. Frente al modelo del agronegocio que representa K44, queremos más Mauricios. Por la soberanía alimentaria, por las campesinas y campesinos, por el medio ambiente, por ti, por todas, por todos. No te comas el mundo. Sí, porque además yo soy muy viajero. Yo soy muy de viajar y yo creo que... a mí siempre me ha gustado mucho la zona de Benidorm. Y ahí yo creo que vamos a pasar... A mí estar allí 2 o 3 meses en verano me va a gustar, sí. Incluso a lo mejor podríamos pillar allí un chalecito o algo. Y si tenemos que coger algo del dinero de los niños de la universidad, pues lo cogemos. Porque, a ver, tampoco tienen por qué estudiar todo, es que a mí no me importa. Que a mí no me... Oye, está mi novio en el baño, no cerréis todavía, ¿eh? No sé qué está haciendo, le ha debido pillar un apretón, pero no cerréis. Mauricio,
Mauricio. Bien, pues pasado este preámbulo cómico, le voy a ceder la palabra a Ana Digón. Ana Digón es el alma mater de Agricultura Regenerativa Ibérica, una organización pues, que lleva trabajando en labores de divulgación de una nueva agricultura a partir de técnicas que están demostrando su eficacia en diferentes partes del mundo y sobre todo contactando con divulgadores de gran prestigio, como es el caso hoy en día de Luis Carlos Piñeiro. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Chema, y a todo el equipo de aquí del Ayuntamiento de Binefar, que sé que estáis haciendo grandes esfuerzos para que se puedan traer este tipo de informaciones a la gente, y es que es algo que necesitamos. O sea, se necesita que desde las instituciones públicas este tipo de información esté accesible, que se dé, digamos, el sello de aprobación a que este tipo de cosas se puedan hablar y se puedan comentar públicamente. Porque este tipo de situación es muy cómica, ¿no? Pero es que es la realidad, que es lo que nos encontramos en el súper. O sea, según tú elijas el tomate arrugado tal de tu productor o el perfectísimo, ya sabes lo que estás eligiendo, ¿no? O no, ¿lo sabes o no lo sabes? Bueno, me gustaría un poquito saber, hacer un pequeño sondeo entre vosotros y vosotras para saber pues, quiénes estamos aquí, ¿no? Me gustaría saber primero cuánta gente de aquí produce algún tipo de alimento. Produce, ya sea en su huerto personal, para venta, para... ¡Ole! Muy bien, muy bien. Pues casi todo el mundo, ¿eh? Fenomenal. Estupendo. ¿Cuánta gente lo hace en plan profesional? ¿O lo intenta? Vivir de ello, que es un heroicismo hoy en día tremendo. Vale, como 10, 12, más o menos, ¿no? 15 igual. Estupendo, enhorabuena a vosotros y vosotras. Es todo un emprendimiento querer hacer esto y vivir de ello. Pues seamos productores o seamos consumidores, todos nos encontramos con la misma situación de querer ser felices en la vida y tener buena salud. Y hoy en día eso es algo que está realmente en peligro. Nos va a hablar un poquito más de eso Luis Carlos Piñeiro con cifras, pero es evidente que hay gente... ¿Me permite hacer la pregunta que usted hace siempre a la gente? ¿Me lo permite? ¿Se la puede robar? Bien, porque Luis Carlos siempre hace la pregunta en su audiencia, así que con su permiso se la voy a hacer a ustedes ahora. Si piensan ustedes en su núcleo familiar, entendiendo como núcleo familiar sus familiares directos y los amigos de la familia, la gente cercana, ¿cuánta gente de ustedes no tiene un caso de cáncer en ese núcleo familiar, de amigos y familia? No tiene. ¿Cuánta gente no tiene un caso de cáncer en su núcleo familiar, amigos y familia? 1, 2, en su núcleo familiar, amigos y familia, ¿eh? 1, 2, 3. Pues dado que somos un montón de gente aquí, que sean solo 3, ya dice mucho, ¿no? Es algo preocupante y es algo que tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, la red de agricultura regenerativa ibérica nace un poco de esa preocupación, de decir, ¿qué estamos comiendo y cómo se está produciendo? Y gracias a conexiones personales, que es a menudo como suceden las cosas en la vida, ¿no? De amistades y de gente que conecta a nivel humano, pues empezamos a traer a formadores internacionales que conocen maneras de producir que no sean con venenos y que no sean con la película que nos venden, de que tiene que ser industrializado, tiene que ser con enormes tractores y maquinarias y tiene que ser con químicos que alimentemos al mundo. Resulta que hay otras maneras de hacer y hay gente que lleva décadas haciéndolo y hay muchas experiencias demostrables de ello. Lo que pasa es que esto no nos lo cuentan, porque detrás de esas experiencias no hay una gran multinacional o gente con muchísimo dinero para promover, ¿no? Entonces, esas noticias no nos llegan. Las noticias que nos llegan son siempre las que nos quieren vender y las de una industria muy concreta, ¿no? Entonces, estas personas, estos formadores que hemos ido trayendo en los últimos años a Iberia, son personas que por una parte tienen experiencia de campo, experiencia práctica de décadas en este tipo de manejo diferente, y por otra parte tienen la capacidad de expresarlo, de poder
contárnoslo y hacerlo de una manera coherente, seria e interesante. Y así llevamos 4 o 5 años trayendo a estos maestros en diferentes áreas, ¿no? Empezando por el diseño de espacios, menciono simplemente algunas de las técnicas, el diseño de espacios para maximizar el uso del agua, lo que llaman línea clave. Comprendiendo la vida del suelo como la base natural necesaria para cualquier producción saludable y entendiendo esa vida del suelo como el capital natural de todo productor. Es decir, lo que debería ser su mayor preocupación es que el suelo esté vivo y en buen equilibrio, porque de ahí nace lo demás. Y eso, por desgracia, no es el caso en muchísimos sitios aquí en Iberia. Entonces, están los suelos muy contaminados, muy intoxicados, muy empobrecidos y sobre todo muy muertos. Entonces hay que devolverles la vida y hay que devolverles la nutrición, los minerales. Y eso nos ayudan maestros como Jairo Restrepo y sus compañeros, Nacho Simón, a recuperar, a comprender esa vida del suelo y a recuperarla y poder, digamos, darle un chute de vida, pero natural, a nuestros suelos para poder recuperarlos de esa situación de toxicidad y de alta compactación que tienen los suelos de Iberia. Luego está la integración de muchos sistemas productivos de una manera que sea rentable y que sea resiliente, es decir, que pueda tener diferentes entradas de ingresos, que es lo que, por ejemplo, hace Joel Salatin, un americano alucinante que os recomiendo mucho ver, Joel Salatin, con sus granjas polifacéticas en las que hay múltiples producciones en el mismo espacio, para que uno no tenga una sola producción, sino que tenga muchas y pueda desarrollar diferentes líneas de negocio y que sean resilientes ante un cambio o lo que sea, pues siempre tengo otras cosas que también están en marcha. Y luego está toda la fascinante área del pastoreo, porque los animales son algo necesario en el sistema. Hoy en día está muy en boga, ¿no?, el ser vegetariano, el ser vegano y demás. Y esto está muy bien. Como elección personal, cada uno sabe lo que quiere comer y qué le sienta bien y qué necesita para su salud. Esto es absoluta y totalmente respetable, todas las decisiones de lo que uno quiera comer. La realidad es que la naturaleza no es vegetariana. Es decir, tú puedes elegir serlo, pero la naturaleza no lo es. La naturaleza se ha desarrollado con todos los seres en simbiosis unos con otros y en constante proceso de comerse unos a otros, atacarse unos a otros, pisarse unos a otros y amarse mucho unos a otros también, ¿no? Entonces, todos son necesarios. En los sistemas actuales se han separado tanto esos elementos, plantas por un lado y además separando los diferentes tipos de plantas, animales por otro y separando los diferentes animales. Entonces empieza a haber, y además poniendo esos animales en confinamiento, empieza a haber desequilibrios y patologías que hay que abordar con químicos, claro, porque te faltan un montón de elementos. Sin embargo, estamos aprendiendo que, y esto lo avala cada vez más la ciencia, que cuando los sistemas son completos, es decir, que tienen todos los elementos, entonces es cuando son saludables y no necesitan de esas entradas de insumos o de químicos o de pesticidas o herbicidas. Entonces, volver a recuperar la integración de plantas, animales y vida de suelo, gestionado bien por los humanos para una rentabilidad económica que es necesaria, es, en resumen, lo que persigue la agricultura regenerativa a través de esas diferentes técnicas que nos muestran y nos traen estos maestros. Siempre decimos, no inventemos la rueda. Si ya hay gente que lleva décadas haciendo esto y haciéndolo bien y mejorando sus sistemas y aprendiendo del error, pues vamos a aprender del punto en el que están ellos y de ahí traer el conocimiento aquí y adaptarlo a nuestra realidad ibérica, que además es muy diferente en cada región. Entonces no son técnicas que sean una fórmula que se puede aplicar así, sino que es totalmente pues customizable a cada lugar. Cada sitio va a tener un tipo de gestión diferente según de dónde viene, según qué tenía, muchísimos factores que afectan. Y en ese proceso de cambio, de avanzar hacia otro tipo de producción, pues también es muy importante la comunidad, porque es difícil hacer un cambio uno solo o una sola. Entonces, ese cambio, si va acompañado, pues primero vas a tener mucho más acceso a otros recursos y además te lo vas a pasar mucho mejor. Entonces, una de las énfasis de agricultura regenerativa es que en los cursos que se realizan
se aproveche para despertar el interés local, digamos, inocular a la gente local de este conocimiento, de esta visión, y ayudarles a conectarse entre sí en grupos de trabajo que a nosotros nos gusta llamar trasubo, porque bajar, pero trasubir es otra cosa. Y si lo pruebas en casa y dices, ¿qué andas? No, trasubiendo un rato. Pues verás cómo las células se te ponen diferentes. Ya verás como simplemente el hecho de decirlo y de sentir que en vez de trabajar estoy trasubiendo, es muy distinto. Si ya llegas a tragozar, pues no te digo. Entonces, el juntarnos en grupos de trasubo, en juntarnos de manera local, es una manera de poder compartir conocimiento, compartir desarrollos, compartir necesidades y llegar a poder alcanzar más recursos. Y entonces, en los últimos años se han ido creando grupos de trasubo en las diferentes regiones que llamamos nodos regionales. La idea es que de una región grande se crea un nodo y que poco a poco pueda haber grupos más locales, ¿no? Que esto sea algo fractal. Ya hay 11 nodos regionales creados en toda Iberia, las Islas Baleares, y empieza a haber en Canarias, están empezando a organizarse ahí también. Y creo que hay gente aquí presente de alguno de esos nodos. ¿Pueden, por favor, levantar la mano la gente que sea del nodo aragonés? Aquí, los locales. Muy bien, estupendo. Bienvenidos, compañeros y compañeras, qué bien. ¿Y hay algún otro nodo presente? Me ha parecido ver entrar a alguno del nodo vasco, ¿puede ser? Allí, al fondo, Ramón, sí, señor. Muy bien, productor de ahí del País Vasco. Muy bien. ¿Hay algún otro nodo por aquí? Nodo Levante, sí, señora. Igual te conviene montar un nodo en Teruel. O sea, binodo, ¿no? Qué bueno. Hay gente binodo, ¿eh? No le estarás siendo infiel a tu nodo, no pasa nada. Muy bien, pues esos nodos o grupos regionales pretenden eso, conectar a las personas y que podamos avanzar más rápido, porque realmente no hay mucho tiempo. Esto es una realidad. Cuando hablan de, por ejemplo, la cumbre del clima ahora en París y tal, que llevan 20 años reuniéndose y que todavía no han llegado a algo concreto. Y a lo que están llegando, yo os lo digo como persona que ha participado en esas reuniones, es a repartirse el pastel de las emisiones de carbono, de los grandes negocios, de la geoingeniería. O sea que mucho cuidado con las soluciones que nos vienen de arriba, porque no necesariamente van a ser de nuestro interés. Es mucho más interesante las soluciones que vienen de abajo, de nosotros y nosotras, de lo que a nosotros nos puede ir bien y funcionar. Y eso lo vamos a tener que crear nosotros y nosotras. Y apoyar a las personas como Chema y sus compañeros, que son, al igual que nosotros, modestas personas de a pie, pero que vemos claro que las cosas así ya no van y entonces tenemos que cambiarlas. Y cada uno y cada una los ha de cambiar en su ámbito y hasta dónde llega. Entonces la intención de traer estos maestros es capacitar a agentes de cambio aquí en Iberia. ¿Y quién es agente de cambio? Pues todo productor y toda productora, todo técnico que está asesorando a esos productores y todo consumidor, porque todos tenemos una relación íntima con el alimento. Y de ahí, si somos lo que comemos, y realmente es así, entonces si esto lo tenemos claro, tenemos un campo de acción tremendo. Cambiando el sistema agroalimentario, ese sistema es transversal. Conecta con todos los demás sistemas sociales, humanos, económicos, políticos y demás de la actualidad. Así que es un excelente punto en el que intervenir y poder cambiar las cosas. Uno de nuestros maestros nos dice siempre, hay que elegir cuál es el punto palanca, es decir, el lugar donde tú puedes intervenir con el mínimo esfuerzo y obtener el máximo resultado. Pues resulta que el sistema agroalimentario es ese, es uno de esos puntos palanca de nuestra sociedad en el que si intervenimos, no solo estamos cambiando la economía, nos estamos desconectando de la dependencia de las multinacionales y las subvenciones, sino que además estamos siendo personas más saludables y, por lo tanto, con el cerebro en mejor funcionamiento. Podemos ser seres más críticos, más inteligentes, porque si tú estás preocupado por tu salud porque estás fatal, pues poco criterio vas a tener en otras cosas. Pero si tú estás en buena salud, puedes expresar tu máximo potencial y ser el cambio que queremos ver en el mundo.
Bueno, pues el profesor Luis Carlos es uno de esos maestros que tan generosamente nos ofrece su tiempo y que viene hasta aquí desde muy lejos, desde Brasil, dejando su familia, sus cosas allí para unirse aquí y capacitarnos, ¿no? Entonces, estos ya son los últimos 2 días de su gira actual. Ya vino en primavera y vino una vez antes de la mano de Roger Rabés, que está aquí de pie, y que es uno de esos ganaderos que lo ha hecho en convencional, sabe que no funciona y lo tiene que hacer diferente. Entonces, él es el que buscó a Luis Carlos hace ya unos años, es su alumno aquí aventajado en Iberia y el que está acompañando al profesor en su gira, y gracias a él está aquí el profesor también. Entonces, en esta gira hemos hecho un curso intensivo sobre pastoreo racional Voisin, que es la metodología que el profesor ha desarrollado durante sus ya 65 años de carrera, porque ahí donde le veis, este caballero con sus 87 primaveras está... ¿Sí? Saqué 2 años, ¿no? Sí, son en realidad 67 años de... Imaginaos, este hombre era adolescente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, anda que no ha visto cosas. Y con todo lo que ha visto, tiene el convencimiento de que podemos hacer las cosas de otra manera. Y tiene una fe profunda en la humanidad, que somos capaces de cambiar nuestro destino. Y así se viene a enseñarnos a nosotros herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto y a retomar el control de nuestras vidas. Ese curso de pastoreo racional Voisin, fascinante, sobre cómo manejar el ganado, se ha hecho en Manresa, en la Escuela Agraria de Manresa, o sea que empieza a haber un reconocimiento, ¿no?, de estas cosas que no son hippieadas ni en cosas raras, sino que son cosas muy científicas y muy demostrables. Y mañana vamos a dar en la cooperativa de aquí, de Joaquín Costa, un curso, va a dar el profesor, sobre la cría de cerdos a campo. Es decir, se puede criar cerdos sin venenos. Sí. Y él nos va a enseñar al detalle cómo se puede hacer esto. Es una de sus áreas de especialidad. Ha sido catedrático de esto, de la cría de cerdos, concretamente, y ha escrito un libro que se convirtió en bestseller. Ahí es nada, un libro sobre cerdos que sea un bestseller. Pues ahí está. Entonces, hoy pues, tenemos el gusto de tenerle aquí para que nos dé unas pinceladas sobre su conocimiento, y estoy yo representando a la red de ARI, que podéis conocer más visitando la web, que es muy sencilla, agriculturaregenerativa.es, y ahí hay unos flyers por ahí para quien los quiera coger, y ahí podéis ver también más sobre el profesor, diferentes informaciones sobre las diferentes técnicas, incluido el pastoreo racional Voisin, y ver muchos recursos, porque hemos lanzado nueva web, señores y señoras, y en esa web hay mucha información muy compactada y muy bien seleccionada para que sea de utilidad para vosotros y vosotras y para difundir también. O sea que está ahí como herramienta de uso para todos, y la agenda os recomiendo verla porque ahí es donde ponemos las actividades públicas, donde podéis ir viendo las actividades a las que podéis venir, que muchos son cursos, conferencias y demás, ¿vale? Así que ahí tenéis ese recurso. Y otra de las cosas que hemos estado haciendo con el profesor Piñeiro estos días es consultorías privadas a productores que ya lo ven muy claro que tienen que cambiar y que necesitan una guía. Y no es lo mismo hacer un curso que luego irte a tu casa y a ver yo esto cómo lo aplico. Entonces es muy recomendable, si tú lo tienes claro, es que alguien como el profesor te pueda guiar, porque te vas a ahorrar años. Y entonces en esta visita se han hecho 3 de estas consultorías. Os voy a poner, o antes de dar la palabra al profesor, un pequeño vídeo que acaba de salir de una de esas consultorías que se celebró la semana pasada en Guadalajara. Era una situación de cereal de secano. ¿Hay alguien aquí que sea cerealista de secano? 1, 2, 3. Bravo. Pues ahí lo que vimos en Guadalajara, lo vais a ver en la imagen, es la situación que tienen, yo creo que la gran mayoría de los cerealistas de secano de este país. Desde luego, de Madrid para abajo seguro. Porque hay un suelo que es un cementerio, básicamente. Ahí el productor le pidió a Luis Carlos que le ayudara a transformar aquello, ¿no? Entonces iremos sacando más información sobre estas consultorías para que la gente pueda saber qué tipo de cosas se pueden hacer, siempre sabiendo que nunca lo que hace otro es lo que deberías hacer tú, sino que te puede inspirar, pero tendrás que adaptar, ¿no? Y sobre todo en estas imágenes, son solo 5 minutos, se ve muy claramente cuál es el impacto
del arado. Porque una de las cosas máximas de la agricultura regenerativa y del trabajo del profesor es basta de arar, no tocar el suelo, pero nada. O sea, las máquinas lo que hacen es destrozar la estructura y la vida que hay ahí. Nos las han vendido y en este vídeo explica por qué. Y el efecto de esas máquinas es increíblemente visible, lo vais a ver. Vimos el suelo que estaba en un campo, que ese campo que veréis que está en barbecho lo harán entre 2 y 4 veces al año, en el año de barbecho. Y el año que está en producción, pues otras 4 o 6, las que toque. Entonces, a un lado del camino estaba ese campo y al otro lado del camino un trocito de bosque, un trocitín, una lengua de bosque. O sea, originalmente era el mismo suelo. Vamos a ver qué le ha pasado a esos dos suelos con la acción del arado. Y el profesor nos explica un poquito en este vídeo pues cuál es el porqué de esto, ¿no? Posiblemente esa zona hace 200 años era esta parte más llana, ¿no? Toda cubierta de montes y que se fueron sacando de a poquito para hacer la agricultura. Y entonces un primero campesino que trabajó este suelo, que sacó los árboles y pasó algo en el suelo para poder poner la semilla. Y vino una planta muy buena, con mucha vitalidad y con mucha producción. Y entonces la gente asoció inmediatamente, bueno, cuando nosotros rotulamos el suelo y ponemos la semilla, eso es una cosa buena. Y empezaron a usar toda una tecnología equivocada desde origen. ¿Por qué? Porque los productores de este momento no tenían el conocimiento que tenemos hoy. Y se siguió haciendo toda esta barbaridad que es tocar el suelo. Y hoy tenemos sí una tecnología capaz de producir sin veneno. Y desde luego sin arar, sin tocar el suelo. ¿Por qué no se puede tocar el suelo? Porque el suelo es un reservorio de vida. Y cuando se toca el suelo, se mata la vida. Este suelo no tiene vida. El suelo del monte tiene vida. Haga la comparación. Este es el suelo que usted va a tener al final del proceso. O sea, eso es un semidesierto. Ese es un suelo lleno de vida, lleno de materia orgánica, ¿no? Mire la diferencia que tiene eso, es una parte totalmente cerrada. ¿Cómo va a entrar agua acá? Entonces, sí, ese es un suelo de altísima calidad. Acá, si usted saca el monte, lo que usted siembra acá viene muy bien. Me enseña primero que es un suelo sin vida. Usted no ve acá raíces, no ve pechitos, no ve nada. No tiene vida. Segundo, aunque fue destrozado por la máquina, sin embargo, es un suelo que tiene una altísima compactación. Eso es suelo compactado, ¿no? Con la ilusión, cuando usted pone el arado, o la rastra, o lo que sea, que el suelo está más suelto, más suelto. Entonces produce una camada que no permite la entrada de agua, no permite la entrada de aire. ¿Qué significa eso? Significa que si no entra el aire, si no entra el agua, no tiene vida. Tiene todo eso del suelo. No tiene vida.
es un desierto. Usted destruye tres condiciones: la capilaridad, la estructura y la textura. Bueno, pero estoy creando cámaras de aire y de agua. No, es una ilusión. Usted está creando la destrucción de la vida. Cualquier tractor es malo, pero hay los tractores que son menos malos. Cuando tenía que ser tractores livianos, Claro. tenía que ser máquinas más adecuadas a este tipo de conformación de suelo. Usted tiene que ver la hierba y conversar con la hierba. Saque una planta de la hierba, vea comer la raíz y usted va a ver que a los 5 centímetros acá está la bifurcación, ¿no? Eso, ¿no ve que tiene una compactación tremenda y que eso limita la producción? Y que no es con subsolador que soluciona, es con la materia orgánica. En 18 meses mejoró un 75% una compactación. Entonces sería, cuando sale y está en proceso de crecimiento, pasar desbrozadora, Sí. que vuelva a suceder lo mismo, otra vez desbrozadora. Sí. Entonces interesaría retrasar la siembra del cereal lo máximo posible. No, les conviene plantar el cereal en el momento en que el cereal tiene crecimiento máximo. Y eso está de acuerdo con la lluvia. Con la lluvia, ¿no? Claro. Vale. Esa es la diferencia entre un suelo mal manejado y un suelo bien manejado. Este es un suelo bien manejado. ¿Por qué? Porque no se tocó en nada. Porque es el monte. Acá en 20 o 30 años todo eso es desierto. Y esas plantas que se veían, unas pocas, que el tractorista ya le estaba diciendo al propietario, pero tío, que ya vamos, hay que pasar el tractor ya, esto hay que ararlo, que tenemos 4 hierbas ahí, no puede ser, hay que limpiarlo. Pues esas plantas había de 3 tipos. Unas eran así como mucho pincho y muy desagradables, que es la que se ve que saca, y que cuando la saca, esa raíz baja 5 centímetros y de repente hace un ángulo recto, porque no puede bajar más, porque hay una capa impermeable total. Esa raíz está empezando a romper la compactación. La segunda planta que había en cantidad eran los cardos, que tienen también una raíz pivotante profunda que rompe, ¿sí? Y la tercera, y había muy poquitas, era una planta ya sin pinchos y que iba rastrera por el suelo. Está empezando a cubrir el suelo. Es decir, que esas 3 plantas que son mala hierba están trabajando para el productor, intentando sanar ese suelo que está muerto, romper la compactación y empezar a cubrir el suelo. Es increíble la naturaleza, lo hace así y encima las pone con pinchos para que no le molestemos. Pues ahí vamos con el arao. Todo esto es muy diferente a lo que nos cuentan, así que requiere un poquito de decir, a ver, voy a escuchar y voy a ver. Y lo bueno es que el profesor Piñeiro todo esto nos lo puede avalar con datos y con su amplia experiencia. Así que le pasamos la palabra. Profesor, adelante, por favor. Quiero inicialmente agradecer a esta oportunidad porque entiendo que este es un momento muy importante y creo que el concejal Chema, que ya tuvimos un contacto anterior, es el artífice de todo eso, ¿no? Pero también quiero
agradecer, además de la presencia de cada uno y cada uno de ustedes, a la amabilidad de Ana, haciendo algunos comentarios un poquito exagerados, y también a Roger, que es total principal artífice de todo eso que estamos haciendo acá. Voy a hablar sobre un tema que interesa mucho a cada uno de ustedes, como a mí. Y voy a comentar muchas cosas que seguramente ustedes no han escuchado. Y por eso es natural que ustedes duden, no creen y quieren contestar. Entonces, en cualquier momento ustedes tienen el derecho y el deber de interrumpir para que nosotros podamos discutir de una forma muy abierta, porque cuando se trata de un problema de vida, me parece que eso se sobrepone a todos los otros problemas, ¿no? Cuando estaba preparando ahí la charla de Ana y todo, estos aparatos no funcionaron. Bueno, yo creo que ya di qué sé yo, algunas centenas o millares de charlas durante toda mi vida. Y en ninguna no hubo un problema con los aparatos. Así que es una cosa normal. Ya está. Bueno, hubo en la década 50, 1950, un hecho en el mundo que cambió el mundo, que se llama la Revolución Verde. Y la Revolución Verde fue una conducta elaborada por dos fundaciones norteamericanas, Rockefeller y Ford, con la intención inicial de algunos científicos de Estados Unidos de llevar para México la metodología de producción americana, porque México padecía de un problema grave de hambre, porque los maíces, que es el principal alimento de ellos, no estaba produciendo. De ahí entonces evolucionó el tema, se crearon los trigos enanos y salió la Revolución Verde. La Revolución Verde salió como la intención, digamos, inicialmente era positiva, pero se transformó en un gran problema para la humanidad. ¿Por qué? Al cambiar la conducta histórica de los productores agrícolas, en que había una perfecta armonía entre la producción animal y la producción vegetal, y todo eso se reciclaba automáticamente con el aporte de los materiales que se producían en la producción al suelo, servía como un estímulo permanente a la propia manutención del suelo. La Revolución Verde propuso distinto: eliminar la biodiversidad, que es la base de la vida. No existe vida sin biodiversidad, no existe, sencillamente no existe. Sin embargo, ellos dijeron que con la ausencia de la biodiversidad, con grandes cultivos de monocultivos, o sea, de un solo producto, con grandes máquinas, que eso podría producir alimentos en cantidad que la humanidad necesitaba y además con costos muy bajos. Desde luego, eso fue una tremenda mentira, muy bien orquestada, con los medios de divulgación, sea la prensa, sea la televisión, sea la radio, en fin, todos los medios, y principalmente, que voy a comentar en un momento, a través de los profesionales responsables por la producción de alimentos, que son los ingenieros agrónomos, con la introducción de un paradigma absolutamente falso en la Facultad de Agronomía que está hoy vigente. Hoy todos los ingenieros agrónomos que se producen en el mundo
son falsos ingenieros agrónomos. ¿Hay alguno acá ingeniero agrónomo? Uno, un falso. No tenga vergüenza porque todos, no hay excepción. En un momento voy a aclarar este tema. Entonces, introdujeron en los cursos, en el paradigma de la agronomía, una falsa idea sobre la nutrición de las plantas. A partir de ahí, con los monocultivos, grandes extensiones de un solo producto, con la idea, digamos, de solucionar el problema del hambre de la humanidad. Bueno, esto ha producido en realidad una tremenda reproducción del capital de las multinacionales. Ese fue el objetivo básico y que fue presentado al mundo como algo positivo. En realidad fue muy negativo. Y la prueba probada de todo eso es que hace 4 o 5 años FAO hizo un balance del hambre en el mundo y había, en el periodo de 50 hasta ahora, hubo un acréscimo, un aumento del hambre en el mundo de un 30%. Entonces, desde el punto de vista de los objetivos teóricos, fracasó. Pero, ¿qué consecuencias dejó esta barbaridad? Un detalle. El que manipuló políticamente la Revolución Verde fue Norman Borlaug, un ingeniero agrónomo de la Fundación Ford. Un bandido, un asesino, porque él sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, ganó un premio Nobel de la Paz. Bueno, hoy, como es, además de este ejemplo que ustedes vieron ahí en esta presentación que se hizo, vieron absolutamente la diferencia que hay entre un suelo mal manejado y un suelo original como de un monte, de un bosque. Hoy le doy 2 datos. A cada segundo, choc, 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 ese es un segundo, ¿no? Se pierde por erosión 2.420 toneladas de suelo a cada segundo. Y a cada hora se aumenta el desierto en el mundo en 1.370 hectáreas. Esos son hechos de FAO y de ONU, no son míos. Entonces, después de 50 años, es el panorama que el mundo vive, ¿no? Y que es un panorama extremadamente grave, porque, como dije, el concejal Chema, estamos delante de la inminencia de un colapso. Ayer yo leí en la internet un documento que salió en Brasil hace 4 o 5 días, que se prevé para el año 2100 que el principal puerto de Brasil, Santos, va a tener un aumento del nivel del mar mínimo de 30 centímetros, y que esto va a inundar posiblemente la mitad del pueblo. Bueno, bien, eso es un hecho que hicieron por simulaciones con informática, etc. Va a ser mucho más, pero supongamos que sea eso. ¿Qué soluciones ellos proponen? Hacer un muro para que el agua que sube no entre. Bueno, Brasil tiene algo como 8.000 kilómetros de costa. Entonces tiene que hacer un muro de 8.000 kilómetros, porque evidentemente si se cierra la entrada de un pueblo, al lado viene el agua, obvio. Entonces eso demuestra cómo la gente está con la cabeza absolutamente deformada, ¿no? O con mucha mala intención, que es lo que predomina más. Entonces, nosotros estamos delante de una situación muy, muy grave. Yo en una charla que hice acá en esta gira, en el inicio de la charla, yo comenté lo siguiente: había muchas chicas, ¿no? Que hay algunas acá, pero allá había más chicas que personas que ya tienen más de 20 años, como yo, por ejemplo. Y entonces
Ustedes están un poco pesados. Y entonces yo decía lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo, ¿no? En el principal hospital de Porto Alegre, que se llama Molino de Viento, en una semana nacieron 8 nenes sin cerebro. Obviamente fue un hecho extremadamente grave. La prensa no publicó una letra. Yo supe eso por un tío de un nena que había nacido sin cerebro. Claro, eso llamó mucho la atención de la gente que investigó por qué pasó eso. Y entonces llegaron a la conclusión que en la semana en que hubo la concepción, hubo en Porto Alegre una gran promoción de tomate. Y la gente compró mucho tomate. Y las mujeres compraron tomate y comieron tomate. Solamente que ese tomate estaba contaminado con un producto mercurial, que fue la causa de la anencefalía. Entonces usted ve que las multinacionales no tienen el mínimo pudor en matar a la gente para que sus ganancias sean cada vez mayores. Así que Brasil hoy es un país que tiene un alto consumo. Desgraciadamente es el país que tiene el consumo más alto de venenos en el mundo. Nosotros consumimos 5 kilos y 720 gramos por persona año de agroquímicos. Hay un municipio en Brasil que se llama Santa Cruz, qué paradoja, ¿no? Que tiene el consumo más alto en Brasil de agroquímicos. Coincidentemente, este municipio tiene también el más alto nivel de suicidios de jóvenes de Brasil. Entonces son hechos, eso no son, yo no vengo acá a hablar de cosas que yo pienso, yo traigo hechos, ¿no? Y que desde luego hay que tener conciencia primero para hacer el cambio. Porque si no hacemos el cambio, no tenemos futuro. Y eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes que están acá. Ustedes jóvenes que tienen 20, 25 años o menos de 20, cuando tendrán 50 o 60, no van a tener mundo. Entonces, piensen en estas cosas con intención, piensen en la vida. Total, lo que hay de mejor en la vida es la propia vida, ¿no? Y que nosotros tenemos, obviamente, la necesidad y la responsabilidad de mantenerla. Ahora, en un momento, no sé si alguien comentó o si no comentaron, voy a comentar ahora, las multinacionales son muy inteligentes, mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Y ellos tienen una metodología muy sofisticada, porque tienen a su servicio los mejores cerebros del mundo. Lo contratan con cualquier cantidad de plata y esta gente, desgraciadamente, sirve para mantener la mentira a favor de las multinacionales contra la humanidad. Y entonces, una de las cosas que se está generalizando es que nosotros tenemos que tener cuidado con el ambiente. Porque si nosotros no controlamos el ambiente, la catástrofe es inminente. Bueno, eso es una verdad así. Pero la verdad así es que la contaminación ambiental no es hecha por nosotros. No es ahorrando un vasito de plástico, tirando en una basura, que nosotros vamos a salvar el mundo. Se salva el mundo controlando la emisión de gases que hay en Europa y en Estados Unidos y en Canadá. Se salva el mundo cambiando el consumo de lujo, de perdulario que hay en la población norteamericana, que es responsable por 25% de la contaminación ambiental del mundo. Esos son los responsables. Sin embargo, eso no se dice, no se publica.
Entonces, tenemos que, de alguna manera, no aceptar ese tipo de conducta que se pone en la cabeza de la gente por las difusiones. Sí, tenemos que cuidar, mire, cuidado, que está papelito. Bueno, claro que tenemos que hacer ese cuidado, eso no hay duda, pero eso no es la causa. Ese es un detalle dentro de la causa mayor. Entonces, creo que se podía hablar mucho acá de las consecuencias muy malas, yo diría todas malas, de la aplicación de la Revolución Verde en la producción agrícola, sea vegetal, sea animal. Porque no, las promesas, todos los objetivos publicados, ninguno se cumplió. Y una otra cuestión interesante, que incluso mañana yo voy a tratar mejor ahí en la parte de este curso, es que hubo un proceso de modernización que ellos llamaron, la gente ahí de la agricultura, de la Revolución Verde llamó de modernización conservadora. O sea, si es moderno, no es conservador. Si es conservador, no es moderno. Pero llamaron de la revolución, que es una modernización conservadora. Bueno, esto ha producido efectos que hoy todos sabemos. No necesita, si quieren, pues podemos hablar mucho de los efectos, pero suponemos que ustedes ya conocen, entonces vamos a ganar un poquito de tiempo pasando eso. Pero el problema es así, y eso es un tema muy delicado, que yo quiero hablar con ustedes con mucha lealtad, con mucha franqueza, pero sé que es un tema extremadamente difícil. Porque las multinacionales, con su inteligencia, difunden procedimientos supuestamente sanos, supuestamente ecológicos, supuestamente orgánicos, en fin. Y cuando veo que ustedes hacen una semana de sostenibilidad, eso es extraordinario. Eso realmente tiene una importancia básica. Estoy seguro que hoy ustedes, sobre todo los organizadores, sobre todo nuestro amigo Chema, que parece que es el que está coordinando todo, no se dan cuenta de la importancia de este hecho. Ustedes van a darse cuenta de la importancia de este hecho de aquí 10, 15, 20 años. Hoy ustedes están viviendo un momento extraordinario en la vida de cada uno y en la vida de la comunidad, porque están reunidos acá para tratar de un tema trascendental, básico para la vida, sencillamente para la vida. Ana preguntó sobre el cáncer. Los tres que levantaron la mano, si piensan bien, van a ver que también en sus núcleos familiares tienen cáncer. En Brasil hoy no existe un núcleo familiar que no tenga cáncer. La causa, los alimentos, los agrotóxicos, los transgénicos, toda esta porquería que está hoy diseminado en todo el mundo. Ahora, ¿cómo se puede salir de eso? Que es básicamente el problema que nos interesa discutir con ustedes. Y ahí es donde las multinacionales son muy inteligentes y actúan. ¿Cómo? Poniendo soluciones artesanales y difundiendo las soluciones artesanales como la solución global. Y eso tiene una perversidad muy fuerte, porque obvio que las soluciones artesanales tienen su valor, su importancia a nivel del artesanato, a nivel de una escala micro, pero jamás como una escala que la humanidad necesita. Sin embargo, ¿cuál es la maldad? Quien hace algún tipo de una conducta artesanal como una contestación es porque se trata de una persona, un joven, o un adulto o una adulta
que tiene revuelta y que su revuelta se caracteriza en una acción, y esta acción es producir artesanalmente. Entonces, esta gente que tiene este nivel de reacción es un primer momento de un proceso más amplio de contestación. Y en vez de organizarse, como es, por ejemplo, ARI, como es, por ejemplo, DEOFAL, o muchos y muchos organismos que están por ahí, para que organizados se puedan hacer una acción realmente de calidad a favor de la vida, están ahí en su nicho de trabajo, sí, pensando cómo la col viene, cómo el tomate sale. Bueno, eso es lindo, pero no es suficiente. Entonces, es absolutamente necesario que las soluciones que proponemos sean soluciones de escala humanidad. Y ojo, si ustedes escuchan a alguien que propone una conducta, que es una conducta limitada artesanalmente, cuidado, porque puede ser un equivocado o un agente. Y eso es muy difícil de separar. Entonces, cuando nosotros proponemos algo, cuando nosotros proponemos una tecnología, una conducta, esta conducta tiene como primer momento, como primera condición, que sea posible en una escala de humanidad. ¿Por qué? Porque las multinacionales utilizan este argumento. Si no hacemos así, no hay escala para producir alimentos para el mundo. Y eso es falso, eso es mentira. Sí puede y podemos. ¿Por qué? Si quieren algún ejemplo, les doy, por ejemplo, de nuestra vida profesional, tenemos en la Argentina un proyecto de 30.000 hectáreas. Me parece que es una escala interesante. Tenemos en Brasil un proyecto en la Amazonia de pastoreo racional basal de 15.000 hectáreas. Entonces son tecnologías que sí, que podemos. Y también tenemos en Brasil dos productoras, dos mujeres que tienen 2 hectáreas y producen leche y están felices de la vida. Entonces, sí, es una escala que puede ser tanto chica como macro. Y eso es una condición muy importante porque tenemos que considerar siempre la demanda de que hoy en el mundo existe 1.000 millones de personas que pasan hambre. A cada 5 segundos se muere un nene de hambre en el mundo. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad que nosotros no podemos aceptar, ¿no? Entonces, por eso la relación de escala es muy importante. Entonces, sí, ¿no? Tenemos soluciones, ¿no? Tenemos soluciones y se está poniendo en distintos lugares del mundo. No es con mucho honor veo que España y como Italia, ¿no? Y como Francia están dando ejemplos de que hay que cambiar. Y el cambio tiene que ser, como digo, anteayer a la mañana, no es para después. No hay tiempo. Básicamente ese es el problema, no hay tiempo. No podemos esperar más. Entonces tenemos que empezar las acciones inmediatamente. Además, sumándose, obvio, a las acciones que ya existen. Entonces, de ahí viene la pregunta, pero ¿cuál es la solución? Bueno, desde luego no existe ninguna magia, ningún milagro, obviamente, ¿no? Y hay que considerar lo siguiente. Las multinacionales, comandando todo el proceso de enseñanza agrícola a través de la Facultad de Agronomía en todo el mundo, determinaron durante los últimos 60 años un criterio de investigación, un objetivo de investigación hacia la Revolución Verde. O sea, nosotros no tenemos prácticamente nada de investigación científica que no sea en el sentido de la Revolución Verde. Y eso nos da una dificultad muy fuerte. Pero estamos venciendo.
En Brasil tenemos hoy algunos ejemplos que me parece interesante comentar con ustedes. Uno es el arroz ecológico. Hoy, este año se cosechó 4.000 hectáreas de arroz ecológico, sin ninguna clase de veneno. Y está programado una programación para el año que viene de 20.000 hectáreas. Y este modelo, digamos, esta conducta ecológica, fue desarrollada como en un asentamiento de reforma agraria, en un área de 20.000 hectáreas, hay 2.000 hectáreas que son asentamientos de reforma agraria con pequeños lotes de 10, 15 hectáreas. Y eso producía un arroz convencional. En un momento las autoridades del gobierno, desde luego, siempre el gobierno en Brasil, no existe gobierno, existen agentes de la multinacional ocupando los cargos de gobierno, incluso la presidencia, que hoy es una persona que está con una posición tremendamente mala y el país pasa por una crisis muy seria. Bueno, entonces, vino las autoridades del Ministerio Público, en fin, que son agentes de las multinacionales, ¿no? Directa, consciente o inconscientemente, abierta o veladamente, dice, no, acá usted no puede producir con veneno. Está cerrado. Pero era así, una finca de 20.000 hectáreas, así, acá un río, acá estaban los 2.000 hectáreas, y acá productores de arroz con veneno. Y estos productores de arroz con veneno podían seguir produciendo con veneno, pero acá no podían. Entonces, las familias empezaron a buscar soluciones y al cabo de 10 años tuvieron una tecnología terminada. Esta tecnología fue objeto de 3 disertaciones en nuestra universidad a nivel de maestría. Que entonces hoy tenemos tecnología acabada, hecha por los productores, sin el apoyo oficial, sin el apoyo de los profesionales, que sí se puede producir arroz sin veneno en cualquier escala. En una hectárea como en 1 millón de hectáreas, eso no es problema. Entonces, y eso es un ejemplo. El otro ejemplo que yo voy a comentar con algún detalle es el pastoreo racional WhatsApp. Eso nosotros empezamos en el año 1964, entonces hoy tenemos 50 años de PRV en Brasil. Y el PRV cuando empezamos, sí, ya eso no funciona, nada, siempre porque las multinacionales usan este tipo de conducta, ¿no? Usan el adjetivo para descalificar un sustantivo. Y entonces, empezamos con mucha dificultad. Hoy no, hoy somos victoriosos, absolutamente victoriosos. Tenemos solamente un programa que tiene la recuperación de 20.000 productores familiares. Entonces, eso, en Brasil el problema está fácil. Pero ¿cuál es la repercusión de eso fuera de Brasil? Bueno, les doy un hecho que está pasando en Chile. La Patagonia chilena tenía hace un siglo 3 millones de ovinos, de ovejas. Hoy tiene 2 millones de ovejas. O sea, en un siglo perdieron 1 millón de ovejas. ¿Esto significa qué? Significa que los métodos de producción básicos, convencionales de la agronomía fracasaron. No hay duda, porque si no fracasaron, por lo menos tenía que mantener 3 millones. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que nosotros hicimos ahí un primer trabajo con una consultoría con un frigorífico hace unos 5 años, con resultados muy positivos, y ahora el gobierno, el Ministerio de Agricultura, nos invita a una reunión con profesionales del Ministerio para hacer un programa de política pública de desarrollo PRV en la Patagonia. Entonces ya son hechos
muy importantes que tienen una densidad muy fuerte y que eso da al PRV cada vez más posibilidades de expansión. Ahora, cuando llegamos al PRV, ¿no?, nos dimos cuenta que faltaba algo, porque no es solamente producir leche o carne o lana en base a pasto. Es necesario producir más, porque la humanidad no se alimenta solamente de leche y carne, se alimenta básicamente ¿de qué? De granos. Entonces tenemos que tener una tecnología para granos. Y ahí entonces llegamos a la agroecología. Hoy estamos trabajando con un nivel mucho más amplio en que tenemos la posibilidad de encontrar soluciones para la producción de granos, como para la producción de animales, sea el animal que fuera, sea el grano que fuera. Y, como vieron en el pequeño video, ahí es producción de grano. No se puede, si pudiera agregar ahí animales, sería muy fácil, porque el animal, sobre todo el rumiante, es un animal que tiene la capacidad de auspiciar una mejora del suelo muy rápida. Ahí vamos a tener más tiempo, vamos a necesitar unos 5 años, pienso yo. Entonces, de ahí viene el problema de la agroecología. Bueno, ¿qué es la agroecología? La agroecología, y ahí viene porque yo hice el chiste que mi querido oyente es un falso ingeniero agrónomo. Desde luego es un ingeniero agrónomo de verdad, de mucha verdad, porque está acá. Sus colegas no están acá, o sea, sus colegas están afuera, no están preocupados con la vida. Él está preocupado con la vida, por eso viene. Entonces, obviamente que entiende que fue un chiste, ¿no? Bueno, entonces, ahí entramos en la esencia del problema. No sé cómo es el tiempo acá. No, eso va a las 12 de la noche, a la 1. Y hay que tener respeto a la gente, ¿no? No, porque yo voy a intentar de ser más o menos, de presentar el tema de forma comprensible, pero suficientemente sintética, ¿no? Hay 3 procesos básicos en la producción, que el curso de agronomía de él no trató de ninguno. La trofobiosis, el ciclo etilénico en el suelo y la transmutación de los elementos. Ahí se apoya toda la producción animal y vegetal, y ahí tenemos la esencia que nos permite producir cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. La trofobiosis es lo siguiente. Hay un científico francés llamado Francis Chabousseau que estudió mucho los parásitos. Y él encontró una solución muy interesante, un hecho muy interesante. Que los parásitos, desde el virus hasta el insecto, o no tienen o tienen un equipamiento enzimático muy, muy limitado. ¿Qué significa eso? Nosotros, cuando comemos algo, inmediatamente empieza un proceso de digestión. Ese proceso de digestión es el desdobramiento de sustancias más complejas en sustancias más sencillas, más solubles, que son utilizadas por nuestro organismo. Los parásitos no tienen enzimas. ¿Qué significa eso? Vean dónde se armó la trampa agronómica, ¿no? Esto significa que los parásitos solamente atacan plantas que tengan la savia muy soluble. Porque si la savia está compleja, los parásitos no tienen capacidad digestiva y entonces no atacan. ¿Quedó claro?
Eso tiene que estar muy claro. Entonces, en 1830, Europa estaba haciendo, entre los distintos países que ellos llamaban los condados, ¿no?, haciendo la pacificación, con lo que las fábricas de pólvora que se usaban en aquel momento, ¿no?, hoy se mata 2.000, 3.000 con drones, o sea, va en un avión y mata la Irak, ¿no?, y después Obama recibe un premio Nobel de la Paz, o sea, esas cosas. Bueno. Entonces, yo sentí solamente algunas sonrisas. Eso es verdad, es terrible, es una verdad terrible. Y entonces, había con la paz grandes estoques de nitrato, que es la materia prima de la pólvora. Y obviamente la industria no sabía lo que hacer con los excedentes. En 1830, un químico alemán, Justus von Liebig, descubre que las plantas se nutren de sustancias también solubles. Y entonces, inmediatamente la industria se apropió de esta idea y utilizó todos sus excedentes de nitrato, o sea, de sustancias altamente solubles, como fertilizantes nitrogenados solubles en la agricultura. Y obviamente, el resultado fue fantástico. Imagínense, cuando una agricultura que venía de un proceso natural de reciclaje, con la paja, con los estiércoles, con todo eso, devolviendo al suelo de un momento a otro, pone un producto altamente soluble, bueno, fue una explosión. Y ahí la industria utilizó este argumento. Bueno, un otro detalle. En este momento, en este periodo, se estaban organizando las facultades de agronomía de Europa. Y entonces las facultades de agronomía de Europa, por inducción de la industria y hoy por determinación, usaron el paradigma de la solubilidad. Y este paradigma, dicen los ingenieros agrónomos hoy, no, las plantas se nutren solamente de sustancias solubles. No se nutren de sustancias de alto peso molecular, que era la teoría única que anterior a Liebig. Y entonces hoy todos los ingenieros agrónomos del mundo, sin excepción, trabajan con productos de sustancias solubles. En 1965, un médico norteamericano llamado Francis Pottenger, que trabajaba con gatos. Su objetivo en la vida era trabajar con 900 gatos. Y entonces hizo un trabajo así. En 4 jaulitas puso gatos. Una jaula alimentó los gatos, todos alimentando con leche. Una jaula, leche pasteurizada. Una otra jaula, leche en polvo. Una otra jaula, leche condensada. Y una cuarta jaula, leche cruda. Pasados 2 años, él sacó los gatos y sembró, ¿cómo es? Judía, que es para nosotros frijol. Y entonces nacieron, germinó, ¿no? La judía germinó. Las jaulitas que tenían gatos alimentados con algún tipo de industrialización, la plantita muy fea, y esta que tenía leche natural, muy linda. Ahí él sacó las semillas e identificó que las plantas de leche natural no tenían absolutamente ningún olor, pero las que venían de leche con algún tipo de industrialización tenían un olor muy fuerte. Y este olor muy fuerte era motivado por 2 proteínas, inositol y alcatol, que son sustancias de alto peso molecular. Y él publicó el trabajo sin ningún interés. 65. En 81,
Claude Aubert, ¿no? un ingeniero agrónomo francés, publica un libro, Agricultura Biológica. Y en este libro, en la página 135 hasta la página 139, él reproduce ese ensayo. Y hace un comentario muy tímido, que sería interesante que las facultades de agronomía se dieran cuenta de que esto es un hecho distinto del paradigma. Eso pasó. Y nosotros nos dimos cuenta de este hecho, desde luego, tanto en la referencia de Aubert como durante todo el proceso, digamos, durante el tiempo, hasta que en 2010 nosotros nos dimos cuenta del nexo que existe en todo eso. ¿Qué significa eso? Significa que las plantas tienen la nutrición también y principalmente con sustancias de alto peso molecular. Si una planta se nutre con una sustancia que se llama proteosíntesis en el lenguaje de Chebyshev, con alto peso molecular no es atacada por el parásito. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de nutrición de las plantas con alto peso molecular, no hay parásitos, porque no hay la posibilidad del ataque. ¿Cómo no? ¿Perdón? Todos, desde virus hasta insectos, ácaros, todos, sin excepción. Sí, sí. No, ahí no. Roedores no, ahí ya es una... No, de parásitos en el sentido de digamos, desde insectos hasta insectos, ¿no? Pero no, roedores no entran en esta línea, ¿no? Roedores es otro problema. El gran insecticida de los roedores se llama gato. Los gatos solucionan el problema. Bueno, y entonces... Perdón. Perdón. Pero entonces, yo hago agricultura ecológica, pero entonces también los fundamentos de la agricultura ecológica también están equivocados, porque digamos que trabajan también con la nutrición de la materia orgánica que se solubilice a base de barbechos y tierras desnudas y... No sé si me explico. No, usted dijo que nosotros estamos equivocados. ¿Por qué? No. Yo hago agricultura ecológica. Pero claro, la formación que recibo y los manuales que recibo dice es súper importante que la materia orgánica se mineralice y se convierta en nutrientes solubles para la planta. Entonces... Está bien, pero ojo, que la materia orgánica tiene un alto peso molecular. Y en esa transformación sigue alto peso molecular, aunque sea solubles, cuidado. Es totalmente distinto, ¿no? Pero le agradezco porque usted está pensando, eso es bueno. Gracias. No, es lógico, ¿no? Bueno, y entonces, si tenemos la nutrición, en vez de, por ejemplo, de usar urea, usar fosfato súper simples, no sé qué, trifosfato, no sé qué, todos solubles, utilizamos productos, solamente eso, ¿no? De alto peso molecular, ya no hay plagas. Si no hay plaga, no hay parásito. No hay parásito, la industria, ¡chum! ¿No? Entonces, claro que la industria no acepta eso. Y la consecuencia es que mantiene de una forma absoluta el paradigma equivocado de la nutrición de la planta exclusivamente por sustancias solubles. Y eso no es verdad. Es una media verdad, porque esas sustancias... también por sustancias de alto peso molecular. Bueno, eso es un pilar. Pero una otra cosa, un otro hecho, un otro concepto que las facultades de agronomía no utilizan ni saben es la acción del gas etilénico en el suelo. Los ingenieros agrónomos estudian el gas etileno como un catalizador de la maturación de frutos. Pero arriba, abajo del suelo, ni habla. Y pido el testigo de nuestro colega. No habló nunca de eso.
¿O habló? Nunca. Bueno, nosotros nos combinamos, así que... No, eso es en toda la facultad del mundo. No, eso no, ya sé que no. Entonces, ¿qué es eso? Vean, eso es un trabajo desarrollado por un australiano que vive en Inglaterra, que se llama Widowson. Este científico identificó o trabajó con la acción que desarrolla el gas etilénico en el nivel que se llama en los micrositios de asimilación de las plantas. Las raíces tienen su desdoblamiento hasta que llegan en punto final donde hay los pelos absorbentes. Estos pelos absorbentes tienen micrositios, o sea, sitios muy, muy pequeños, donde ocurre un proceso de asimilación extremadamente importante, que es lo siguiente. Si el suelo, y ahí viene el problema del arado, ¿no? Si el suelo es un suelo bien estructurado, o sea, que tenga una compactación mínima, que tiene una composición, ¿no? Como dije ahí que son tres, ¿no? Tres. La capilaridad, la estructura y la textura. O sea, si tiene esas tres condiciones, significa que es un suelo que entra el oxígeno, que entra el agua, como aquel suelo negro del monte. Este suelo entra el oxígeno. El oxígeno llega en los micrositios de absorción, de los pelos absorbentes. Y ahí las bacterias aerobias, o sea, las bacterias que viven en el oxígeno, se multiplican rápidamente, con una velocidad tal que terminan con el oxígeno. Al terminar el oxígeno, las bacterias que no necesitan oxígeno, que son las anaerobias, se multiplican rápidamente. Y estas bacterias anaerobias segregan el gas etilénico. Y ahí ocurre una reacción extremadamente importante. El radical hierro, que está con las bacterias aerobias, como un hierro con 3 valencias, o sea, hierro 3 más, ¿no? Con esta carga de valencias tiene una carga eléctrica muy fuerte, los iones hierro. Y esta carga eléctrica mantiene el fósforo, el azufre, el potasio, todo preso, ¿no? Con lo que impide la lixiviación. Cuando entra el gas etilénico transforma el férrico y 3 valencias en ferroso, 2 valencias, y afloja. Y afloja los elementos justo en el punto, el micrositio donde los pelos absorbentes están esperando este momento y la planta lo agarra y se nutre. Y eso es un proceso que se reproduce eternamente en la naturaleza. Bien, si eso es verdad como lo es, obviamente que también los fertilizantes tienen una utilidad un poco relativa. Porque si tenemos un suelo con alta, y ahí usted ve toda la cadena de dependencia, ¿no? Por eso el arado, por eso la rastra, por eso el subsolador, para destruir la estructura. Porque destruir la estructura no hay ni trofobiosis ni psicoetileno. Pero parece que cerró el ciclo, pero no cerró todavía. Hay un otro mucho más importante. Bueno, mucho más importante, no tan importante como los otros dos, que es lo siguiente. Yo tuve en mi finca, desde el año 64 hasta el año 2002, cuando la cerré porque tuvo 12 ataques de bandidos con la participación de la policía, entonces no tenía más condiciones, yo vivía ahí, ¿no? Llevaron todo. Y entonces tuvo, por lo tanto, 38 años de PRV. Cuando empecé, hice un análisis y tenía 0,96 ppm de fósforo. 0, no llegaba a 1. Un suelo malísimo.
En 1999, yo, trabajando con una orientada mía de la Universidad de Santa Catarina, ella hizo su disertación comparando la situación de mi proyecto con el vecino. El vecino tenía un nivel de fósforo hasta 2 ppm. Y yo tenía 28. 28. De 0,96 a 28. Como yo tenía de cada parcela una ficha en que se anotaba todo lo que entraba, todo lo que salía. Yo hice un balance, porque hasta el año 1980 yo a cada 2 años ponía un poquito de fosfato natural en los potreros, en las parcelas. Y entonces vi que lo que había salido en leche y carne era muchísimo más lo que se incorporó. Entonces, realmente, el aumento de fósforo fue producto de la vida del suelo, que transmutó, hubo una transmutación de los elementos en fósforo, que era que los vegetales necesitaban. Bueno, eso es un hecho, no tiene discusión. La interpretación de este hecho. Yo fui a mis colegas, ¿no? Digo, bueno, especialistas en suelo, en química del suelo, en toda esta porquería, y digo, bueno, ¿y cómo se explica eso? Ah, bueno, mire, ahí porque hay un trabajo, porque las micorrizas, porque el fósforo total. Entonces yo hice ahí también el fósforo total. Mientras el vecino tenía trazas, mi suelo tenía 20 ppm, 100 ppm. Entonces también el fósforo total aumentó. Eso es un hecho. Bueno, en el año 55, un otro francés llamado Louis Kervran publica un libro con el título de Transmutación de los elementos a baja energía, y que explica que los elementos, según la combinación de los pesos atómicos, se pueden transmutar. Por ejemplo, así de cabeza me acuerdo, el calcio tiene peso atómico 40. Si nosotros tenemos el magnesio, que tiene peso atómico 24, con oxígeno, que tiene peso atómico 16, 24 más 16, 40, produce el calcio. Como al revés. El calcio menos oxígeno produce magnesio. Y así hay toda, en la tabla, en la compatibilidad de peso atómico por la tabla de Mendeleev, se llega a cualquier elemento. Eso me explicó. Del año 90 a 96, yo era el ejecutor por parte de nuestra universidad de un convenio con el Ministerio de Agricultura de Cuba. Yo estuve allá 6 años. En 6 años mi permanencia fue de 1 año, o sea, que iba, venía, bueno. Y en la estación de Escambray nosotros hicimos un PRV y ahí medimos el fósforo. Y en 18 meses aumentó 90%. Entonces, también la estación experimental investigó y llegó a la misma conclusión. Entonces, hay, sí, la transmutación. Ahora, si, por ejemplo, una experiencia que hizo Kervran, sacó huevos de gallina con igual peso, un grupo de huevos quedó como testigo y otro grupo quedó como midió el calcio en los pollitos bebés cuando hubo la eclosión. El pollito bebé tenía 4,92 más calcio que el huevo. ¿De dónde salió el calcio? Transmutación. Un otro ejemplo que él cita muchos y muchos, pero un trabajo interesante que él hizo, y ahí viene entonces el tema de la baja energía. Él notó que los trabajadores, porque Argelia en este momento, estoy hablando del año 1956, Argelia era colonia de Francia. Y los trabajadores franceses iban a la Argelia a trabajar en Sahara, en los yacimientos de petróleo. Y comían mucha sal.
Y él observó y dice, bueno, ¿por qué comen tanta sal? Sí, porque ahí nosotros tenemos menos sensación de calor. Eso llamó la atención del Istro y ahí hizo un experimento así. Él midió la cantidad de sodio que los trabajadores ingerían y la cantidad de potasio. Y eran altos niveles de sodio y bajos niveles de potasio. Cuando volvieron los trabajadores, él sacó del sudor y analizó. Y encontró altos niveles de potasio y bajos niveles de sodio. Donde entonces sacó la conclusión que el sodio se transmutaba en potasio en la digestión con una tremenda emisión de una tremenda captación de energía. Entonces era endógenamente negativa la reacción. Y atribuyó eso a las bacterias. Bueno. Y incluso ahí en mi libro está que está baja energía, porque reproduzco los datos hasta, el libro fue escrito en 2004 y eso que voy a comentar, yo llegué a esta conclusión en 2010. En 1965, un soviético llamado Mishulin publica un libro muy despretencioso, con el título de Las transmutaciones en el mundo inorgánico. Y en el libro, en el texto del libro, él comenta que tanto el mundo orgánico como el mundo inorgánico tiene una alta, una permanente transmutación. Y que esta transmutación ocurre porque por la acción de las bacterias, los elementos se irradian. Y que una radiación de un gramo, o sea, el desdoblamiento nuclear, que es la bomba atómica, un gramo emite una energía igual a 10 elevado a potencia 20 ergues. Y que esta energía es suficiente para elevar de 0 a 100 grados 200.000 toneladas de agua, un gramo. Y él explica, desde luego, en las reacciones naturales, solamente una pequeñísima parte de esta energía es utilizada. Entonces ahí cerró, o sea, la transmutación no es a baja energía, es sí. ¿Qué pasa? No, porque viene así con misterio, ¿no? Ah, el tiempo. Bueno, yo pregunté por el tiempo, ¿no? Mi querido amigo Chema me dijo que libre. Entonces ahora si usted está cansadito, estoy a corto, ¿no? Bueno, voy a cortar. Y entonces de ahí, ¿no? De ahí, claro, es alta energía, no es a baja energía. Solamente Kervé no sabía del proceso atómico que Mishulin aportó. Entonces, esos tres mecanismos, la trofobiose, el cicloetileno y la transmutación, son los responsables por todas las modificaciones. Y si nosotros trabajamos con estos elementos, desde luego nosotros vamos a tener el proceso, digamos, cómo hacer y cómo dominar el proceso de la vida. Bueno, entonces, voy a hacer una síntesis de la idea que yo pensé traer a ustedes. La Revolución Verde hizo la destrucción con un paradigma equivocado que fue utilizado y es utilizado por toda la Facultad de Agronomía del mundo. Entonces, los ingenieros agrónomos del mundo hoy son falsos ingenieros agrónomos. ¿Por qué? Porque trabajan con sustancias químicas. Al trabajar con sustancias de alto peso molecular, de un lado no hay enfermedades, no hay parásitos. De otro lado, no hay necesidad de fertilización porque los mismos procesos naturales se encargan de hacerlo. Siempre y cuando hay porosidad, hay
la entrada de aire y de agua en el suelo, ¿no? Y no se lo toca bajo ningún concepto. Y de ahí viene, claro, la parte de los métodos del uso de siembra directa, hay que sembrar de alguna forma, la rotación de cultivos, el uso de leguminosas, en fin, hay toda una serie de procedimientos para complementar la acción básica de los microorganismos. Y ahí, con la transmutación, entonces, hay completa la ausencia de necesidad de fertilización. En suelos de muy alta pobreza, se puede empezar con un nivel muy bajo de fertilizante de fósforo, de 200 kilos de fosfato natural, pero no para fertilizar el suelo, sino para nutrir los microorganismos, dar condiciones a que los microorganismos se desarrollen. Bueno, ahí yo podría hablar de microorganismos mucho también, porque hay un pequeño equívoco, ¿no? Que sembrando microorganismos que eso se va a reproducir. No se reproduce. Los microorganismos vienen solos, naturalmente, por los mecanismos naturales también. Bueno, entonces, en conclusión, nuestra preocupación es con la vida, ¿no? Nosotros entendemos que debemos proteger la vida con todas las fuerzas que podemos detener. Desde el punto de vista de una acción social, esto se consigue primero con el conocimiento. Y ahí ustedes necesitan sacar de la cabeza todo lo que tienen de equivocado, que es todo el proceso agrícola, y poner conocimientos nuevos. Con eso, el conocimiento le da la necesidad de actuar. La actuación se da a través de la organización. En el caso de ARI, por ejemplo. Usted, con ARI o con otros organismos similares, tiene la posibilidad de sumar fuerzas. No son más uno, son varios. Estos varios son se organizando y que son los agentes de cambio. Y ahí, claro, hay que cambiar para una sociedad distinta. Una sociedad que no tenga multinacionales. Una sociedad que tenga la vida como principal objetivo. Porque la felicidad humana hoy es plenamente posible en razón de los tremendos avances tecnológicos. Entonces, la tecnología que hoy el mundo dispone, si nosotros tenemos una sociedad justa, una sociedad igualitaria, eso todos vamos a ser muy felices. Entonces, eso es lo que deseo a cada una y a cada uno de ustedes en nombre de la vida. Bueno, pues queríamos también, antes de cerrar, dar la bienvenida a la compañera Susana de Benedetti, de Italia. Ha conseguido llegar contra viento y marea hasta aquí, lo que pasa es que no ha llegado a tiempo de poder empezar al principio conmigo, ¿no? Entonces, ella es... Sí, pues ella y yo estamos trabajando cada una en nuestro país trayendo estas informaciones y para poder difundirlas, ¿no? La idea es que cuantas más personas despertemos, antes podremos hacer este cambio. Y Susana está haciendo una labor tremendamente importante allí en Italia también de poder trabajar con estos maestros, incluido el profesor Piñeiro, que acabamos de estar ahí en Italia, muy bien recibidos por los compañeros de allá. Bueno, necesito utilizar, es obligatorio. ¿Puedo intentar hablar sin micrófono? ¿Les parece bien? Gracias. Ah, ¿no? Wow. Bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa, he llegado muy retrasada, he sido más que México, algo así muy latinoamericano, ha sido culpa del avión y del transporte, pero les pido una disculpa y les agradezco por la atención. Voy a cortar y voy a estar muy rápida. Quiero decirle que es una alegría
es una alegría llegar y ver a tantas personas aquí juntas para que piensan de poder cambiar una forma de cultivación o de cultivo o de trabajo para un tema en el que nosotros trabajamos también. Nosotros somos una ONG, trabajamos sí en Italia, pero trabajamos también en Latinoamérica y en África. Y nuestro objetivo es lograr obtener alimentos sanos al alcance de todo el mundo y para crear una sociedad que sea sana también, que se pueda construir con el intercambio y grupos de personas que puedan trabajar juntos. Ha sido una alegría encontrar a Ari, porque a pesar del hecho que tenemos una historia distinta y surgimos de dos historias distintas, nos hemos encontrado hace 2 años más o menos, ¿verdad? Y ha sido impresionante ver cómo coincidíamos, cómo estábamos más o menos al mismo punto y con los mismos objetivos. Y la cosa que es muy linda es ver que eso no pasa solamente en Iberia, en Italia, sino está pasando en Latinoamérica, en África, ¿no? Y eso lo vemos con algunos proyectos de cooperación al desarrollo, que a nosotros no nos gusta llamarlos así, porque creemos que para crecer fundamental es intercambiar sabidurías, conocimientos, saberes, sabores. Y por eso también trabajamos mucho sobre el intercambio. Y ha sido romper un poquito con la lógica del decir, pues hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Sino yo creo que por parte de profesores, como el profesor Piñero o algunos otros habrán conocido a lo mejor Jairo Restrepo, Jesús Simón, Eugenio Gras. Hay muchas personas que, a pesar de llegar de países que se definen del sur del mundo, tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Y por eso pues iremos con un grupo de compañeros también de España a visitar experiencias en América Latina, en México en específico. Y ya, yo creo que he dicho lo suficiente y la cosa que es muy buena y que me encanta es pensar que en todo el mundo se están creando grupos de personas que trabajan y que luchan por objetivos comunes. Y por eso pues le agradezco yo nuevamente al profesor Piñero y a Ana, que los dos vinieron a Italia a visitarnos y nos han aportado mucho y que ahora nos dan la posibilidad de estar aquí en Iberia para poder compartir también algo aquí. Y bueno, a todos ustedes por el tiempo y la atención. Para agradecer mucho al Nodo Aragonés de Ari, que son nuestros anfitriones. Pues eso, agradecer a la gente del Nodo Aragonés de Ari, que son nuestros anfitriones y amigos. Chema es uno de ellos, ahí cocinero, liándola. Y invitaros a que si queréis recibir información de todo esto, escribáis un correo a la dirección de correo nodoaragón@agriculturaregenerativa.es, ¿vale? Nodoaragón, todo seguido en minúsculas, @agriculturaregenerativa.es. Esto lo hago para no poneros una hojita ahí que tenéis que rellenar vuestro correo y no sé qué. Que cada uno se autorresponsabilice de que si quiere recibir más información, nos mande un correíto nodoaragón@agriculturaregenerativa.es. Los compañeros de aquí responderán. Y dar unas últimas gracias a todos por vuestro tiempo. Realmente es como dice Susana, hace tiempo conferencias de este tipo convocaban poquita gente y gente muy especializada, pero hoy en día cada vez somos más los que queremos saber y queremos que se nos informe. Así que gracias a todos por ese interés. Chema. Bueno, pues vamos a dar por concluido este acto. Agradecer sobre todo la asistencia tan multitudinaria, realmente reconfortante. Agradecer al profesor Piñeiro, a Ana, a Susana, la presencia en este acto
Y creo que un día más, en esta Semana de la Sostenibilidad, objetivo cumplido. Objetivo concienciador, creo que la gente, de alguna forma, tanto los que estamos en el sector agrícola, ganadero, estamos en esa transición cada vez más gente, pero también hay que valorar pues, el cambio de conciencias de los consumidores, de que de alguna forma empecemos a ejercer el poder que nos da la capacidad de consumo, de ir discerniendo, favoreciendo determinados cultivos y determinadas producciones. Simplemente daros las gracias. Sí, para acabar quiero decir, otra de las ideas que estamos desarrollando en esta Semana de la Sostenibilidad es el tema de vincular a productores locales con la hostelería, o sea que os agradecería en la medida de vuestras posibilidades, si os apetece, pues que paséis por cualquiera de los establecimientos de la localidad donde podéis degustar buenos manjares. Y creo que con esto nada más. Recordad que mañana cambiamos de tercio radicalmente, hablamos de infraestructuras sostenibles, hablamos de bioconstrucción con la presencia de Petra Givens y hablamos también, en un tema que está en candela en estos momentos, del plan de modernización de regadíos de Binefar, que se ha reconducido un sistema sin dependencia energética bastante razonable. Os expondrán también la tecnología de este asunto. En fin, nada más, daros las gracias por la presencia y esperamos contar con vosotros mañana. No sé si hay algo. Una cosita más, siempre se me olvida algo. Resulta que tenemos aquí el libro, uno de los libros del profesor Piñeiro, en castellano, que es el de Pastoreo Racional Guasán. O sea que si hay ganaderos entre vosotros, este es un libro difícil de conseguir, con lo cual si lo tienes delante es un buen momento de adquirirlo, incluso el profesor te lo puede firmar. Así que este está aquí, hay algunos ejemplares. Y también decir que el curso de mañana de cerdos, de cría de cerdos a campo, todavía hay plazas, o sea que si hay gente que quiere venir, que se le ha encendido la chispa, que venga mañana a las 9:30 de la mañana a la cooperativa Joaquín Costa y ahí mismo arreglamos todo. Si alguien quiere saber algo más, que me lo pregunte. Venga, muchas gracias.